Buenas noches, mis queridos hermanos. Reciban todos de mí un fuerte saludo fraternal. Mi nombre es José Oliver. Soy mayordomo de la respetable logia La Fraternidad número 387, Libres y Aceptados Masones, de la Gran Logia de Nueva York. Es un honor y privilegio poder estar esta noche de la Academia de Liderazgo Masónico, dirigida por los respetables hermanos Miguel Ángel Ballena e Iván Boluarte. Esta noche continuaremos con la segunda presentación del grupo Masonería Simbólica. Esta presentación se titula Siglo XVIII, División y Unificación. Este común que antes del 1813 el oficio se había dividido durante muchos años en dos divisiones, los modernos y los antiguos. Y para beneficio de aquellos hermanos que no han tenido la oportunidad de estudiar el asunto por su propia cuenta, lo siguiente será aproximado a modo de información general. Existe una leyenda que dice que en 1716, Four Old Lodges, o cuatro logias antiguas en Londres, el autor de Murta Pausis, una obra anónima de alrededor de 1764, da el número como 6, encontrándose desatendidos por Sir Christopher Wren, con la ayuda de algunos viejos hermanos. Se reunieron en Apple Tree Tavern, en la calle Charles, Covent Garden, y se constituyeron en una gran logia pro tempore en debida forma. Y en el día de San Juan el Bautista, en 1717, la asamblea y fiesta de los masones libres y aceptados se hizo en la casa Gridiron Ale House, en el patio de la iglesia de San Pablo. De esta manera humilde, sin ostentación ni pretensión, en una habitación de una taberna de unos 22 pies de largo por 16 pies de ancho, fue la primera gran logia de Londres, según cuenta el doctor Anderson en su nuevo libro de Constituciones, escrita y así formalmente constituida en el año 1738. Si bien ahora se reconoce que la historia del oficio del doctor, basada en cuentos míticos y tradiciones legendarias, es bastante poco confiable, su versión del origen real de la Gran Asamblea o Gran Logia en Londres puede o no merecer alguna credibilidad, ya que después de todo es el único disponible para nuestra consideración, ya que no hay registros anteriores al año 1723, por lo que haya sucedido o no en el año 1717, se deja solo a la imaginación. El hermano Anderson era un doctor y ministro en teología, un hombre de buena reputación y carácter. En 1738 nos asegura que, habiendo recibido en 1721 la orden de la Gran Logia de digerir las antiguas constituciones góticas con un método nuevo y mejor. Montagu, siendo el gran maestro, por deseo de la logia, nombró a 14 hermanos eruditos para examinar el manuscrito del hermano Anderson y hacer un informe que dijo el comité de los 14, informó en 1720 que habían leído el mismo y después de algunas enmiendas lo hubieran aprobado. Tras lo cual, la logia deseaba que el gran maestro tomara su impresión. Lo anterior se refiere a su primer libro de constituciones del año 1720. Los siguientes extractos de las actas reales de la Gran Logia se relacionan con su edición del año 1738. Anderson les informó a la Gran Logia que en algún momento había preparado una nueva edición de constituciones con varias adiciones y enmiendas que, habiendo sido examinadas y después de algunas modificaciones hechas en el mismo aprobadas por varios grandes oficiales, ahora estaba lista para la prensa. Por lo tanto, deseaba los mandamientos del gran maestro
y la aprobación de esta logia para imprimir los mismos, solicitud que le fue concedida. Su trabajo ha sido así verificado y revisado por sus colegas y contemporáneos y aprobado por la Gran Logia. Por lo tanto, cada estudiante debe ahora formar su propia conclusión en cuanto a la credibilidad o no que se debe dar a las declaraciones del Dr. Anderson relativas a las reuniones de arriba mencionadas en las 4 antiguas logias en el año 1716 y 1717. Los miembros de esta gran logia del 1717, en poco tiempo, por las razones que mencionan más adelante, se conocieron como los modernos, mientras que sus rivales posteriores, que se describieron a sí mismos como los antiguos, no constituyeron su gran logia antes de 1753, aunque primero se reunieron como gran comité en 1751. Así, en un momento dado, los modernos eran como un cuerpo, 34 años más viejos que los antiguos. Por lo tanto, es bastante claro que estos dos títulos son, coloquialmente hablando, mis queridos hermanos, nombres inapropiados. No es muy fácil explicar en detalle las razones exactas de la fundación de esta gran logia de oposición, pero algunas de las causas que contribuyeron parecen ser las siguientes. Masones operativos. Antes de la formación de la Gran Logia en 1717, la mayoría de las logias eran de rango humilde, teniendo como miembros a muchos hombres de las clases trabajadoras, incluidos, por supuesto, verdaderos masones operativos, aunque también habían algunos especulativos, entre ellos porque en aquellos primeros días de una logia se reunía casi invariablemente en una taberna o posada, y era muy parecido a una sociedad benéfica. Los miembros que estaban enfermos o en apuros venían on the box para pequeños pagos en efectivo y socorro pecuniario a los hermanos necesitados. También era bastante habitual que miembros no solo asistieran al funeral de un hermano fallecido, sino que también pagaran el costo del entierro cuando fuera necesario. Esta presencia de los operativos en las logias se manifiesta por el hecho de que la Gran Logia en 1722 seleccionó como sus grandes vigilantes 2 hombres trabajadores, a saber, Mr. John, un herrero, y el Sir William Hawkins, un masón, mientras que los siguientes mecánicos también fueron nombrados grandes vigilantes, a saber, Jacob Lambaugh, un carpintero, John Cordwell, un carpintero de la ciudad, y Thomas Morris, un cortador de piedra, más Thomas Hobby, también un cortador de piedra. El primer gran maestro que se instaló en el 1717, un tal Anthony Sayer, también aparentemente era un hombre de recursos limitados, ya que más tarde en su vida se convirtió en Tyler, en Guardatemplo, en al menos 4 logias y en 2 ocasiones solicitó ayuda a la Gran Logia, demostrando, hermanos, que él no solo era un caballero, sino también una persona de cierta posición social. Primer cargo de Anderson. Los antiguos cargos dejan en claro que antes de 1717 el oficio definitivamente había aceptado la fe cristiana como su primera y perdurable marca de la Trinidad. Las constantes y repetidas invocaciones a la Trinidad prueban esto con certeza. Tal vez para hacer que la masonería universal, permitiendo así a los judíos ingresar a la orden, el primer cargo de Anderson en sus constituciones del 1723 declaró que un masón ahora solo se requería ser de esta religión, en la que todos los hombres están de acuerdo, dejando sus opiniones particulares a sí mismos. Eso es ser hombres buenos y verdaderos. Esta seria alteración en nuestro credo virtualmente descristianizó los principios de la francmasonería, haciendo
así que el oficio sea elegible para un profesor de cualquier fe, siempre que el candidato reconozca la existencia de un ser supremo. Está claro que esta sorprendente innovación se convirtió en un serio obstáculo para muchos de los antiguos operativos que estaban acostumbrados a escuchar y leer en logia abierta los antiguos cargos, recordándoles constantemente que el primer y principal deber de un masón era ser un hombre verdadero para Dios y la Santa Iglesia. Estos hombres, mis queridos hermanos, también habían vivido en los días en que la asistencia regular y puntual a su iglesia parroquial no solo era, sino que un ausente sin una excusa válida estaba sujeto a multas u otras sanciones. La mampostería diseccionada de Pritchard. También es obvio que la autoridad de la Gran Logia de 1717 no fue reconocida universalmente. Ciertas logias antiguas conservaron una posición de independencia y se negaron a aceptar lo que consideraban una nueva constitución, manteniendo ciertas costumbres antiguas que les eran propias, y ciertas sociedades también surgieron profesando ser masones, pero a menudo simplemente usando el nombre del oficio como un manto con fines políticos o incluso menos dignos. Los enemigos también estaban trabajando. Se imprimieron varias exposiciones de ritual que pretendían decirle al mundo exterior los verdaderos secretos del oficio. El más importante era Masonry Dissected, o mampostería diseccionada, escrito por un tal Samuel Pritchard, descrito como miembro fallecido de una logia constituida que apareció por primera vez en 1730. Por fin, el mismo año, es decir, en el año 1730, con el fin de hacer frente a estas diversas dificultades, con un loable deseo de evitar con los Cowens o impostores sean masones hechos reales, la Gran Logia de 1717 permitió a las logias bajo su jurisdicción hacer ciertas variaciones en el ritual, pero generalmente se cree que los principales cambios efectuados por los modernos fueron que ellos transpusieron las palabras en el primer y segundo grado, renunciaron al uso de diáconos, o en todo caso no los nombró, omitieron la ceremonia de instalación, no realizaron ni reconocieron oficialmente el rito del sagrado acto real. Se dice que es la finalización o perfección del tercer grado, y posiblemente también cambió los pasos y en general redujo las ceremonias, basándose principalmente en la enseñanza de los principios del oficio por medio de conferencias masónicas, al menos en ciertas logias modernas. Estas últimas fueron siempre el rasgo principal y más esencial del trabajo. Desafortunadamente, pronto surgió la hostilidad entre los modernos y los antiguos y aumentó con el paso del tiempo, y durante unos 70 años se opusieron amargamente. Las logias disidentes e insatisfechas gradualmente se conocieron como las irlandesas. Los antiguos insistieron en retener el ritual establecido en todos sus detalles, y pronto comenzaron a afirmar abiertamente que aquellos que habían variado así las formas y ceremonias antiguas apenas eran dignos de ser considerados masones. Y así los llamaron masones modernos y reclamaron para sí mismos el título de masones antiguos, lo que significa que ellos, y solo ellos, practicaban la masonería de acuerdo con los ritos modernos y antiguos rehechos. Hasta tal punto prevaleció este espíritu que si un moderno deseaba visitar una logia antigua, primero tenía que ser rehecho para convertirse en un antiguo. De manera similar, los modernos fueron igualmente estrictos por su parte y no permitían que un antiguo visitara su logia a menos que primero fuera rehecho para convertirse en un moderno. Ahora bien, mis queridos hermanos, aunque el motivo de los modernos a variar así el ritual fue perfectamente honesto y sincero,
Su deseo era simplemente evitar que se hicieran masones irregulares. Sin embargo, con el tiempo vieron el error de sus caminos y prácticamente admitieron que sus rivales, los antiguos, habían actuado más sabiamente al retener el ritual en su forma más completa y original. El United Grand Lodge del año 1813. Eliminadas ahora todas las dificultades, después de mucha discusión y ciertas concesiones mutuas, de las cuales es justo afirmar que las más importantes estaban locas por los modernos, se efectuó una unión gloriosa de estas dos sesiones del oficio. Y en el 27 de diciembre de 1813, tanto modernos como antiguos dejaron de salir y en su lugar surgió la Gran Logia Unida de los antiguos francmasones de Inglaterra, siendo elegida y entronizada por el Duque de Sussex como su primer gran maestro. En resumen, en nombre de la Academia del Liderazgo Masónico, deseo expresarle mi gratitud y mayor agradecimiento por su participación e inspiración. Esperamos poderlos volver a ver en la siguiente presentación. Ha sido un honor y privilegio poder estar aquí esta noche con todos ustedes, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias y que el gran arquitecto del universo los bendiga a todos. Salud, fuerza y unión. Es cuanto.